Hola, mi nombre es Rodrigo Martínez Ovalle y vengo a hablar del caso Glencore versus Colombia, donde se determina como un precedente internacional porque fue el primer laudo adverso que tuvo Colombia y adicionalmente nos deja una lección de cómo la administración pública tiene que actuar de manera equitativa y diligente respecto de la inversión extranjera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Glencore es una empresa suiza dedicada a la explotación de materias primas y tiene su filial acá en Colombia hace más de 20 años que se llama Prodeco. Prodeco lo que hace es una explotación en dos minas, la Jagua y Calenturitas, que son dos de las minas de explotación externa de carbón a cielo abierto más grandes de Colombia. En el 2010 se suscribe el otro sí número 8 del contrato 044 del 89 entre Glencore y el Estado colombiano, esto con el fin de poder ajustar la fórmula para calcular las regalías, donde obviamente se iba a reducir temporalmente el pago del Estado colombiano, pero el fin era incentivar las inversiones futuras en infraestructura y minería. En el 2015, 5 años después de esta decisión, la Contraloría General interpone una multa con el argumento de que esta modificación afectó gravemente al patrimonio público. Impone una sanción de 19 millones de dólares a Prodeco, a funcionarios del Estado y al ministro de Minas. Para evitar la caducidad del contrato, Glencore hace el pago de esta sanción para después interponer la demanda ante el tribunal CIARI. Glencore tiene tres argumentos base para desarrollar dentro de este tribunal. El primero de ellos es la violación del trato justo y equitativo. El segundo, la violación de la decisión porque fue una medida arbitraria y no razonable. Y el tercero es el desconocimiento de la expectativa legítima generada por un acto administrativo válido. En primer lugar, interponer una sanción fiscal a posteriori de un acuerdo suscrito previamente es lo que genera una afectación a la confianza legítima en la estabilidad jurídica de la inversión. Esta es la llamada violación del trato justo que está suscrita dentro del artículo 4.1 de la PRI entre Colombia y Suiza. En cuanto a la medida arbitraria no razonable, tenemos el caso de la decisión desproporcionada por parte de la Contraloría, que no hace una valoración técnica y suficiente para interponer esta sanción, en este caso Prodeco, y no piensa en la inversión futura del mismo, lo que se puede determinar como la violación del artículo 4.2 del APRI suscrito entre Colombia y Suiza respecto de esta medida arbitraria y no razonable. Y en tercer lugar tenemos el desconocimiento de la expectativa legítima generada por un acto estatal válido. La modificación del contrato de concesión mediante el otro sí número 8 que hablábamos anteriormente fue aprobada por Ingiominas, entidad competente para esta aprobación por el Estado colombiano. Y Glencore invoca la doctrina de las expectativas legítimas. Entonces nos saca mediante derecho comparado dos casos. El primero es el de, claramente son a través de tribunales CIADI. El primero es el de TecMed versus México y el segundo es EDF versus Argentina, según los cuales el inversionista tiene derecho a esperar que el Estado no revoque o sancione actuaciones previamente avaladas sin una razón legítima proporcional y previsible. Por su parte, Colombia alega tres puntos importantes. El primero es que no hubo trato discriminatorio. El segundo es que el otro sí número 8 no excluye el control fiscal del Estado colombiano. Y el tercero es que la potestad constitucional de la Contraloría General fue en virtud de sus funciones expresadas en la Constitución Política de Colombia. El Estado colombiano dice que no hubo trato discriminatorio en el sentido de que se cumplió un debido proceso mediante el régimen procesal de en ese entonces la Ley 610 de 2000 y que Glencore no fue objeto de trato desigual frente a los diferentes actores del sector. Se le trató igual que todos ellos, respetando, pues, como ya lo veníamos diciendo, el derecho a la contradicción y la defensa técnica de la empresa. El otro sí número 8 argumenta al Estado colombiano que no está exento del control fiscal. Si bien fue suscrito de una manera válida, esto no significa que pudiera ser objeto de revisión o control a posteriori si se evidenciaba afectaciones graves al patrimonio público.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional colombiana señala que ningún acto administrativo escapa del control posterior cuando se trata de preservar el interés general en primer lugar o sancionar el daño al erario público. Eso lo determina en la sentencia C-103 de 2015. Y por último, tenemos el tema de la potestad constitucional, donde dice que la Contraloría efectivamente actuó en potestad de sus funciones constitucionales. Este laudo es especialmente importante porque refleja todas las tensiones estructurales que enfrenta el aparato estatal colombiano a nivel interno. Aquí se reflejan dos puntos importantes. El primero es la soberanía estatal, donde Colombia tiene que hacer un análisis, el Estado colombiano tiene que hacer un análisis per se respecto de las decisiones internas que toma y los APRIs que tiene suscritos a nivel internacional, con el objeto de que puedan desarrollarse las inversiones de manera objetiva sin violar estos tratados internacionales, que en este caso nos llevaría al segundo punto, que es el Pacta Sunt Servanda. Esto quiere decir que se obliga a los estados a respetar los tratados que han suscrito previamente. No es un secreto para nadie que la inversión extranjera siempre va en pro del desarrollo de los países. En este caso en concreto, se puede determinar que Colombia necesita de la inversión extranjera, pero tiene que tener una armonía dentro de sus entidades a nivel interno, porque una vez Ingiominas toma una decisión, la Contraloría toma otra, entonces esto viola la seguridad jurídica a nivel del inversionista. Entonces esto lo que va a hacer es que va a disminuir la inversión porque no hay una confianza legítima per se respecto de las inversiones y APRIS que sostiene Colombia con el exterior. Y en tercer lugar, pensaría que Colombia a nivel interno debe tomar decisiones pensando también en la actuación administrativa en función de la inversión internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que supone que se debe capacitar a los funcionarios públicos en derecho internacional de las inversiones, prever cláusulas de solución de controversias adecuadas en los contratos estatales y dotar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la mayor capacidad técnica y presupuestal para coordinar la defensa del país ante organismos internacionales. Entonces aquí encontramos la primera área de oportunidad, y es que Colombia necesita consolidar una cultura de gobernanza estratégica, articulada y previsiva, donde el respeto de la legalidad se complemente con el respeto del marco jurídico internacional suscrito por el país. Me gustaría dejar una primera pregunta de reflexión, y es si nuestras entidades realmente entienden el impacto internacional de su actuación administrativa. En segundo lugar, me gustaría poner a colación si respetamos nuestras decisiones a nivel interno cuando se trata de un inversionista extranjero. Y por último es evaluar si realmente estamos preparados para este tipo de litigios a nivel internacional.